un podcast de Cooperativa. En el episodio anterior de Relatos Policiales. En esta historia, asesinos psicóticos sembrarán el terror en Viña del Mar. Durante 15 meses van a matar a sangre fría a una decena de personas y a violar a al menos 4 mujeres. Sin pistas, sin saber qué hacer, la negligencia policial quedará en evidencia y pasará 1 año y medio para que las piezas del puzzle comiencen a encajar. Jorge Sagredo y Carlos Top Collins eran carabineros de la primera comisaría de Viña del Mar. Los asesinos que la policía buscaba estaban en sus propios cuarteles y pronto los psicópatas volverían a atacar. La ciudad estaba aterrada, la labor policial seriamente cuestionada. No había resultados. Los asesinos seriales seguían sueltos. Eso hasta el marzo de 1982, cuando un grupo especial creado por la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 42 años, un conocido empresario viñamarino, dueño de un revólver Colt 38 y quien, según decían, confesó su participación en los crímenes. La policía por fin tenía al psicópata. Hay pruebas de orden pericial de los proyectiles, hay pruebas sanguíneas, hay pruebas caligráficas. Son pruebas concluyentes y que no tienen ninguna duda. Pero para varios las piezas no calzaban. Y hubo alguien que derechamente no creyó la versión de los investigadores. Su nombre era Juan Quijada, cabo de carabineros, compañero de Sagredo y Top Collins en la primera comisaría de Viña del Mar. Su instinto lo llevaría a urdir un elaborado plan para descubrir a los verdaderos asesinos. Soy un policía honesto y bueno, di cuenta de un hecho que yo tuve de conocimiento. «15 meses, 10 asesinatos, 4 violaciones. La costera ciudad chilena de Viña del Mar está aterrada. 2 psicópatas operan a sus anchas y la policía está completamente perdida». La verdad es que no es muy positivo, por el momento. No tenemos nada. Por eso que no damos información. Si no tenemos nada que decir, ¿para qué vamos a estar inventando cosas? Ustedes saben más que nosotros. Yo a veces me informo bastante por lo que leo en la prensa y por lo que se dice en la televisión, y a veces son cosas que nosotros no sabemos. Y usted sabe que en la central de comunicaciones de Radio Patrulla llegan todas las emergencias que hay en la calle. Me llegaban a mí también las denuncias. Juan Quijada era funcionario de la primera comisaría de carabineros de Viña del Mar. Parte de su trabajo era escuchar llamadas, escuchar reportes, escuchar la radio policial durante horas. Me fui haciendo una figura. Quijada atendió llamadas y escuchó reportes por radio más de una vez, con las descripciones de los asesinos. Llamadas de vigilantes nocturnos, llamadas de cuidadores de la zona, muchos de ellos denunciando a hombres que disparaban a parejas estacionadas en sectores apartados o ocultos de la ciudad. Escapadas románticas se transformaban en un infierno. Voy en desplazamiento por la coordenada aquí de la ruta 68. Las descripciones de los asesinos se repetían, sus vestimentas también: parca, bototos, jeans, un hombre de bigote, otro más alto, de tono duro, seco, cortante. Poco a poco el cabo Quijada fue notando algo. Las descripciones encajaban con alguien que Quijada conocía bien, alguien que trabajaba a su lado todos los días en el mismo cuartel. Le resultaba difícil creerlo al principio, pero las sospechas fueron en aumento. Las pistas estaban ahí. Después de cada crimen, cuando los detalles de los asesinatos comenzaban a circular entre los funcionarios de carabineros, Jorge Sagredo hablaba demasiado, con una precisión que inquietaba a Quijada. Describía circunstancias de los crímenes con detalles que no podía conocer un simple carabinero de comisaría. Sabía cosas que no estaban en los partes policiales, cosas que solo podía saber alguien que había estado en el sitio de los crímenes.
El cabo Quijada comenzó a observar con detalle los movimientos del cabezón Sagredo. Mientras más lo miraba, más cosas veía. La ropa que usaba, similar a la de las descripciones de los testigos. Su actitud, dominante, violenta, impulsiva. La coincidencia de los horarios, las noches en que Sagredo no trabajaba, eran las mismas en que ocurrían los crímenes. Más aún, en el casillero de Sagredo, divisó una caja con ropa interior femenina. Hay uno que... Este es el testimonio del cabo Juan Quijada en el documental Pena de Muerte de Tebo Díaz. Yo iba saliendo de la comisaría libre hacia mi casa y viene entrando Sagredo de civil con su parca oscura y su cierre blanco, plástico. Lo miré y me quedé pasmado. Dije yo, puta, que se parece a la descripción de los tipos que andan haciendo tonteras. Dije yo. Un día pasé por los casilleros y él tenía su casillero abierto con la puerta, no me dejaba pasar por el pasillo. Y le dije, permiso, le dije. Él me contestó en mala forma, pasa, pues, me dijo. Y yo le quedé sujetando la puerta, como reprendiéndolo por la manera que me lo dijo, porque yo era un cabo y él era un carabinero. Lo quedé mirando y en eso miré al casillero que lo tenía abierto y vi una caja de zapatos que tenía dentro. Esa caja de zapatos estaba llena de prendas femeninas. Entonces me sonreí y le dije yo, en broma, puta que tenéis novia, pues, dije. Ahí se sonrió y pasé. Vino otra muerte. Así que fui a donde en la oficina del servicio interno, que ahí están todos los servicios que uno hace, y vi el nombre de Sagredo. Ese día estaba libre. Y así empecé la investigación. Ya no me conté más, no podía. Pero Quijada sabía que no tenía pruebas, sabía que sus sospechas no eran suficientes, que nadie le iba a creer. Se acusaba a Sagredo, que arriesgaría su carrera y se enemistaría con un hombre que no tenía problemas para matar. Así fue que decidió buscar certezas. Así fue que comenzó a montar un plan para atrapar a los psicópatas. Oye, bueno, dije, ¿cómo sabes todo eso? Ah, ya sí pasó, ya, y se fue. El primer paso era ganarse la confianza de Sagredo. Se acercó a él a conversar, a mostrarse como un aliado. Y poco a poco Sagredo comenzó a abrirse. Fue después del último crimen, el doble homicidio bajo el puente Capuchinos, cuando Quijada ejecutó la parte más arriesgada de su plan. Salió de la comisaría con Sagredo. Como compañeros de ronda, los dos solos en la noche de Viña Marina, patrullaron las mismas calles donde Sagredo había matado. Fue entonces cuando el cabo decidió no ir más con rodeos. Le preguntó directamente por los crímenes. Se mostró impactado por los asesinatos. Le dijo que no entendía cómo alguien podía hacer algo así. Le preguntó derechamente por qué los había matado. Sagredo lo miró, nervioso y extasiado. En ese momento, confesó todo. Nos bajamos en Caleta Barca y le dije a este cuando dije, oye, cuando dije yo, le eché un garabato, un gran garabato, dije yo. Así que vos mataste a los cabros del puente Capuchino. No, me dijo, no, weón, es que lo que pasa es que yo no quería matarlo, yo no quería matar. El gallo quería hablar, quería contarle a alguien lo que hacía, sentirse grande parece. No, me dije yo, y la otra cuestión, bueno, total que al final me contó todo, ahí. Pero Quijada tenía una certeza. Los asesinos eran dos. Y para descubrir al cómplice de Sagredo, Quijada le tendió una trampa. Le dijo que tenía un trabajo, un supuesto asalto a una tienda, que necesitaba un compañero de confianza para asestar el golpe. Sagredo no dudó, le dijo que contara con él y de paso le dio el nombre de alguien que podía ayudarlos. Carlos Top Collins, su compañero, el otro. El día del supuesto asalto, Quijada no apareció. Se declaró enfermo, pero ya tenía lo que necesitaba. Sabía que Sagredo y Top Collins eran cómplices. Sabía que eran ellos, que eran los psicópatas de Viña. En Viña del Mar se palpitaba un agitado ambiente por aquellos años. La actividad que había. César Biernay es historiador y cronista. Juan Quijada Flores era cabo de carabineros en aquellos años 80. Él ingresó en 1965 y tenía más rango que los carabineros Sagredo y Top Collins.
Y él, al igual que el resto de los viñamarinos, estaba muy conmocionado por lo que estaba pasando en la ciudad y comienza a levantar información y reconoce que, según la información que entrega el rol de turnos y servicios que está en la unidad, que coincidentemente todos los servicios y los horarios libres que tenía Sagredo coincidían con las fechas en las cuales se cometieron los crímenes. A partir de él comienza su propia investigación porque, según su propio relato, él no confiaba en la institución en aquel minuto. Él pensó que el compartir estos antecedentes con su jefatura no iba a ser oído, y él comienza esta investigación y observa que la vestimenta de civil que usaba Sagredo era la misma que daban los testigos, y por lo tanto él comienza a sospechar de que su compañero Sagredo puede ser uno de los homicidas de este caso de los psicópatas de Viña. La estrategia que usó el cabo Quijada fue ofrecerse a salir de noche con ellos con el propósito de poder levantar información. Y es allí cuando Sagredo le confiesa que él no trabaja solo, sino que él opera también con otro compañero de la misma primera comisaría de Viña del Mar, que es Carlos Alberto Doc Collins. Carlos Alberto Doc Collins era un funcionario que no tenía el mismo perfil de Sagredo. Él era un tipo amable, tranquilo, estaba casado ya con 2 hijos, no ofrecía el impronta criminal que sí ofrecía Sagredo, que era un tipo frío, un tipo que tenía todos los elementos que tienen los psicópatas en serio. O sea, él no tenía remordimiento, era egocéntrico, tenía mucha ausencia de emociones, ¿verdad? No se demostraba ni alegre, ni triste, ni nada. Y lo que sí tenía Sagredo, que tenía un engrandecimiento propio. De hecho, él comienza a atribuirse en forma soslayada la autoría de estos crímenes, para engrandecer su capacidad de violencia. Incluso hasta el último momento, Collins afirma que él fue amenazado por Sagredo y que él fue el que lo conmina a cometer estos delitos. Más tarde ya aseguraría que la capacidad de Collins era... Fines de febrero, 1982. Antes de que el cabo Quijada pudiera entregar sus pruebas, ocurrió algo inesperado. La policía de investigaciones anunció la detención de un hombre de 42 años, un conocido empresario viñamarino. Su nombre era Luis Gubler Díaz. Son pruebas concluyentes y que no sostienen ninguna duda para el magistrado ni para la policía. ¿Hay pruebas de orden pericial de los proyectiles, hay pruebas sanguíneas, hay pruebas caligráficas. Según la versión oficial, Gubler era dueño de un revólver Colt calibre 38, como el utilizado en los asesinatos. La policía aseguraba que había confesado los crímenes, incluso presentaron un dudoso peritaje balístico. La prensa lo publicó, las autoridades lo celebraron, tenían al psicópata. Pero algo simplemente no cerraba. Varios medios locales comenzaron a decirlo abiertamente. Las piezas no calzaban. Los ataques eran realizados por 2 personas. El retrato hablado, elaborado con ayuda de testigos, no se parecía en nada a Gubler. Los diarios se preguntaban cómo un empresario de ese perfil, sin antecedentes ni vínculos con las víctimas, terminó atacando a parejas en zonas oscuras de la ciudad. No parecía tener sentido. Lo que vino después fue aún más oscuro. Gubler fue liberado varios días más tarde y denunció que fue sometido a torturas por funcionarios de investigaciones con el fin de que confesara crímenes que él decía nunca había cometido. Los dardos apuntaban al comisario Nelson Lillo, investigador que lideraba la unidad especial creada por la policía para atrapar a él o los asesinos, la Brigada Antipsicópatas. Este conjunto de más o menos 300 policías están abordando esta materia en todos los frentes posibles. Nelson Lillo. Jalil Riz es periodista y guionista. Ha revisado horas y horas de material sobre el caso. Actualmente trabaja en un documental sobre el rol de quienes investigaron a los psicópatas. Si lo ponemos en contexto, se trata del primer acontecimiento noticioso con mucha sangre involucrada, no política, en un contexto donde los crímenes eran habituales, pero de los cuales no se hablaba. Entonces, este caso, además de lo brutal, muy a diferencia de crímenes anteriores, sí tienen amplia cobertura mediática. Y en ese contexto, por cierto que especialmente el Mercurio, la Estrella de acá, participan un poco en la construcción de la narrativa de este caso. Y la mirada que tengo yo es que Nelson Lillo
podría ser una especie de personaje que se inserta dentro de este caso. Primero no es el superinspector que trajeron especialmente desde el Olimpo Santiago a la ciudad Jardín a encontrar a ese psicópata. Es decir, que en los 4 meses que estuvo este equipo de élite operando con todos los recursos y toda la atención, etcétera, etcétera, lo único que hizo fue acusar a una persona que era inocente. Según el testimonio de Gubler, su detención no fue un error, sino una operación ejecutada por orden del Ministerio del Interior días después del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, y que la dictadura necesitaba desplazar de los titulares. El hecho es que nunca existió una orden judicial para la captura de Gubler. La detención respondió a un decreto firmado por el ministro de la dictadura, Sergio Fernández. Sabemos de él en el año 75 con el crimen de Jaime Olivares, ¿ya? En ese entonces él habría tenido, creo que unos 36 años, me refiero a Lillo, y digamos Jaime Olivares es alguien que había participado activamente en el gobierno de Allende, y él es detenido y ejecutado allá en Ñuñoa, digamos cerca del Teatro California. Y cuando su madre va a investigaciones, a hacer ver la situación, a reclamar por su hijo, a pedir antecedentes, es derivado a hablar con Nelson Lillo, y Nelson Lillo le dice a esta madre, le dice: yo torturé y yo maté a tu hijo. Así, con ese garbo, digamos. En el caso de Luis Gubler, la policía usó técnicas que conocía bien en otros contextos que en el Chile de 1982 no necesitan mayor explicación. Lillo y varios de sus hombres terminaron renunciando a sus cargos, mientras los verdaderos asesinos seguían libres. Me pusieron en contacto con un capitán de inteligencia. El capitán me vino a ver a la comisaría. Claro, puta, quiero hablar con ustedes, que yo tengo esta... Pocos días después de la detención del empresario Gubler, el cabo Juan Quijada entregó los datos recabados en su operativo a un grupo especial del OS7 de Carabineros. Contó sobre la confesión de Sagredo, entregó sus notas y evidencias que había recolectado durante semanas de un plan ejecutado en silencio, con paciencia y alto riesgo. Las casas de Sagredo y Top Collins fueron allanadas. En el interior aparecieron los objetos robados a las víctimas, cintas de música, dinero y los instrumentos médicos del doctor Alfredo Sánchez, ginecólogo asesinado en noviembre de 1980, junto a la laguna Sausalito. Ahora sí, los psicópatas habían caído. Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins fueron detenidos. Top Collins habló primero. Era un hombre de trato amable, algo tímido. A quienes lo conocían se les hacía difícil pensar que pudiera estar involucrado en tales crímenes. Los peritajes psiquiátricos lo describirían después como un individuo de poco carácter, que se dejó arrastrar. Solo no representaba una amenaza, pero junto a Sagredo se convertía en asesino. Aunque en un principio se resistió, agobiado por la evidencia, Top Collins terminó confesando. En un principio, Jorge Sagredo tampoco reconocía su autoría de los crímenes. Acusó a su compañero de tratar de inculparlo, pero las pruebas no le dejaron escapatoria. Al momento de confesar, miró resignado a los investigadores y preguntó: ¿con cuál empezamos? Los investigadores recordarían por años la experiencia de esos interrogatorios en que Sagredo habló de los asesinatos con una calma inusitada y una frialdad que los obligó a contenerse. Los psiquiatras lo describieron como un psicópata frío y amoral, desprovisto de emociones, un sujeto en extremo peligroso. Nunca mostró arrepentimiento, ni una sola vez.
Yo creo que en primer lugar lo que hace único este caso es que es la vieja pregunta de quién vigila al vigilante, ¿no? Entonces acá nos encontramos con cuando el coronel de Carabineros da el gran golpe noticioso afirmando que el coronel Hugo Valenzuela da el golpe noticioso que los 2 psicópatas más buscados corresponden a un funcionario de Carabineros, ya nos da un antecedente distinto de este crimen por sobre otros, ¿no? En segundo lugar, la forma en que cometían los hechos, primero espiando a las parejas de enamorados y luego quitándole la vida al varón para luego abusar sexualmente a las mujeres, fue otro antecedente. Y la forma en que los cometieron, siempre con una voz autoritaria, que era el mismo tono de voz que usaban los carabineros cuando estaban de servicio, comienza a gatillar esta preocupación, esta alarma en la sociedad, que son alarmas que pocas veces marcan tanto en la historia policial chilena como en este caso. Y la participación que se contrata después de estos 2 carabineros deja entrever una situación muy confusa a los ciudadanos que confiaban en ellos, su seguridad, pero eran ellos mismos los que les cometían esta sensación de inseguridad. El detalle preciso de la sentencia condena a pena de muerte a los reos Carlos Alberto Topcolins. El 8 de enero de 1983, el ministro en visita Julio Torres Ayú condenó a muerte a los psicópatas de Viña. El fallo fue ratificado de manera unánime, primero por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego por la Corte Suprema. Morirán el martes, al amanecer. Se fija la fecha para aplicar la pena de muerte a Sagredo y Topcolins, y son seleccionados los 16 fusileros que viajarán a Quillota. Enero de 1985, cárcel de Quillota. Las manillas del reloj están a solo 8 minutos de dar las 6 de la mañana. El piso del barracón estaba cubierto con lonas y frazadas para que Sagredo y Topcolins no escucharan sus propios pasos, que no se enteraran del momento exacto, que el silencio fuera parte del protocolo. 2 pelotones, un total de 16 fusileros entraron con uniforme y zapatillas. Silenciosos, ocuparon sus posiciones. Un sacerdote rezaba al Padre Nuestro, mientras los condenados avanzaban esposados, con los ojos vendados, cada uno tomado del brazo y custodiado por gendarmes. Los sentaron dando la espalda a una pared llena de sacos de arena, instalados para frenar las balas que atravesarían sus cuerpos. A cada uno le colgaron un disco naranja en el pecho, un blanco cuyo centro estaba en el corazón. Allí apuntaron los fusileros. Este es el relato de Radio Cooperativa, emitido la tarde del 29 de enero de 1985. 11 minutos duró la ejecución de los ex carabineros Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Topcolins, desde que ingresaron al patio acondicionado para tal efecto y el momento en que sus cadáveres fueron retirados. El ingreso de los periodistas, tal como se había estipulado los oficios de la... 6 minutos después de los disparos, un médico declaró muertos a Jorge Sagredo y Carlos Topcolins. La suya fue la última ejecución judicial en Chile. La pena de muerte fue derogada el año 2001. A las 5:42 horas ingresaron al patio de ejecución, colocándose a unos 22 metros de distancia de los banquillos, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, magistrado Alfredo Pfeiffer. Lo acompañaba Juan Quijada, el cabo que desenmascaró a los psicópatas arriesgando su propia vida y patrullando con uno de los asesinos, nunca recibió el reconocimiento por sus acciones. Ante la demora en denunciar a los psicópatas y la iniciativa de investigar por su propia cuenta, aseguró que no confiaba en sus superiores. Detrás de los banquillos, una muralla levantada con 101 sacos de arena completaba el cuadro del patíbulo que tenía como referencia a lo ancho 9 metros. A las 5:49 de la mañana, y por una puerta lateral situada a medio metro de uno de los banquillos, y mientras se oía la voz del padre Carlos Morales, quien rezaba el Padre Nuestro, ingresó al patio de ejecución Jorge Sagredo Pizarro. Sagredo era ayudado a caminar por 2 gendarmes, ya que se encontraba con grilletes en los pies, con las manos atadas por delante y con una venda negra cubriendo sus ojos. Los grilletes, para evitar el ruido, eran de cuero trenzado.
Vestía blue jeans, una polera solamente de color celeste, con rayas de colores en su parte superior y zapatos color azul. Fue acomodado en el banquillo, sus manos atadas por detrás del poste vertical de este y con otra venda su cabeza fijada al mismo poste. Una acción similar se efectuó con Carlos Top Collins, quien vestía blue jeans, camisa a cuadrillé de color celeste claro y un suéter grisáceo azulado. A Nelson Lillo, el comisario que lideró la investigación policial, lo llamaron a retiro. Años después, en octubre de 2024, la Corte Suprema lo condenó como autor de homicidio calificado con alevosía y secuestro calificado por su participación en crímenes en el Comando de Vengadores de Mártires, un grupo clandestino que operó bajo el alero de la Central Nacional de Informaciones, CNI, durante la dictadura de Pinochet. A las 5:52 ingresan corriendo y rápidamente los 16 fusileros, 2 de los cuales tienen balas a fogueo. Se dividen en 2 grupos de 8 fusileros. En fracciones de segundo, repetimos, se encuncillan 8 de ellos. En tanto, los 8 fusileros restantes permanecen de pie. La mano del oficial del pelotón desciende y una atronadora descarga de los fusiles ametralladoras Uzi de fabricación israelí rompe hasta el momento el tenso silencio. Los cuerpos se estremecen. Este episodio de Relatos Policiales incluye material de archivo y entrevistas de Radio Cooperativa, TVN, Canal 13, Mega, Chilevisión y el documental Pena de Muerte. Un silencio sepulcral cae sobre los asistentes. Solo se ve la figura de ambos médicos. Uno de ellos vuelve a levantar. Relatos Policiales es una producción de Cooperativa Podcast. Encuentra este y otros capítulos también en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.